En 1942, un niño de 10 años de California se puso su uniforme de Boy Scout para subir a un tren, pero no iba de excursión, iba custodiado por soldados a una prisión, solo por el origen de sus abuelos. No lo sabía, pero su país acababa de traicionarle. Tira del hilo. El 19 de febrero de 1942, el presidente Roosevelt firmó la infame Orden Ejecutiva 9066. Este decreto autorizaba al ejército a declarar zonas militares y deportar a cualquiera que consideraran una amenaza. En la práctica, significaba la limpieza étnica de la costa del Pacífico. En total, unas 120.000 personas fueron sacadas de sus casas a la fuerza. Lo más grave es que 2/3 de ellos, unos 80.000, eran ciudadanos estadounidenses por nacimiento, Nisei. Pero la Constitución no les sirvió de nada frente al miedo y al racismo. Les dieron días, a veces solo 48 horas, para arreglar sus asuntos. Tuvieron que vender casas, negocios y tierras por centavos a buitres que sabían que no tenían opción. Solo se les permitió llevar lo que pudieran cargar con las manos, al igual que habían hecho los nazis. Antes de llegar a los campos definitivos, miles vivieron meses en centros de reunión, que en realidad eran hipódromos reconvertidos como el de Santa Anita. Familias enteras tuvieron que dormir en establos de caballos que aún olían a estiércol y orina. Después fueron enviados a los 10 grandes campos de internamiento en lugares remotos: Manzanar, Tule Lake, Heart Mountain. Eran parajes desérticos, con veranos abrasadores e inviernos gélidos, rodeados de alambre y torres de vigilancia con ametralladoras apuntando hacia adentro. La vida allí era una mezcla de aburrimiento y humillación. No había privacidad, las barracas eran de madera fina, sin aislamiento, las letrinas eran comunes y sin tabiques, se les asignaba un número y se les trataba como prisioneros de guerra. Y sin embargo, intentaron recrear la normalidad, montaron escuelas, publicaron periódicos internos y crearon ligas de béisbol. Cultivaron jardines en la arena del desierto para intentar embellecer su prisión y mantener la dignidad. En 1943, el gobierno tuvo la audacia de crear un cuestionario de lealtad. Las preguntas 27 y 28 eran trampas lógicas sobre si servirían en el ejército y si renunciaban a la lealtad al emperador de Japón, a quien muchos ni conocían ni obedecían. Lo irónico es que mientras sus familias estaban tras las rejas, miles de jóvenes se alistaron para demostrar su patriotismo. Formaron el Batallón 442, compuesto por japo-estadounidenses, que se convirtió en la unidad más condecorada de la historia militar de Estados Unidos. Pero hubo resistencia a los internamientos. Fred Korematsu, un joven de 23 años, se negó a ir y se sometió a una cirugía en los ojos para parecer menos asiático, pero fue arrestado. Llevó su caso hasta el Tribunal Supremo, desafiando la legalidad de la orden. En 1944, en el caso Korematsu de I.B.S. United States, el Tribunal Supremo falló a favor del gobierno, declarando que la necesidad militar justificaba la detención racial. Fue uno de los fallos más vergonzosos de la historia jurídica del país. La guerra terminó en 1945, y los campos cerraron. A los liberados les dieron $25 y un billete de autobús. Muchos regresaron para encontrar sus casas ocupadas y sus vidas destruidas, y el trauma silenció a una generación bajo el lema Shikata ge anai, no se puede hacer nada. Tuvieron que pasar 40 años para que se hiciera justicia. En 1988, el presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Libertades Civiles, admitiendo que el internamiento se debió a prejuicios raciales, histeria bélica y fracaso del liderazgo político. El gobierno pagó $20.000 a cada superviviente y pidió perdón oficialmente. Aquel niño scout del principio, Norman Mineta, llegó a ser congresista y secretario de Transporte, y fue clave para lograr esa disculpa. Si te sorprendió, suscríbete. La historia está llena de cosas así.